Dios quiere que seamos padres. Quiere que seamos padres, que constituyamos familias y que establezcamos un legado de generación en generación. Con esto estoy diciendo que la paternidad es un llamado para todos los creyentes, pero no solamente para los que tienen esposa o para los que no son familia, sino que aquellos que no son padres biológicos, la promesa es que pueden hacer discípulos. De eso nos habla la Biblia. Personas que se convierten en sus hijos espirituales y que podrá dejar en ellos un depósito de fe que operará como un legado en sus vidas. Todo esto para dar apertura a mi enseñanza en esta mañana, que he titulado Paternidad Espiritual. Y hace 8 días, si usted lo recuerda bien, hablamos acerca de paternidad sustituta. Hemos hablado de paternidad terrenal, hemos hablado de paternidad sustituta. Pues bien, hoy quiero hablar de paternidad espiritual, que de alguna forma también es una manera como Dios quiere llenar los faltantes y vacíos del corazón de personas que no tuvieron padre o que no recibieron adecuadamente lo que se esperaría recibir de Él. Y Dios usa hoy los padres espirituales. Todos los creyentes, y sobre todo aquellos que están iniciando su vida espiritual, necesitan contar con la bendición de un padre espiritual. Siempre he considerado, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, que todos necesitamos un Pablo, un padre espiritual. Todos necesitamos un Bernabé, un hermano espiritual. Pero todos también necesitamos un Timoteo, un hijo espiritual. Y de esa forma creceremos saludablemente, teniendo una autoridad, teniendo una persona que nos tutorea, teniendo a alguien con quien compartamos el ministerio y también teniendo personas en las que podamos dejar el depósito que Dios nos ha entregado. Y quisiera iniciar con una porción del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8, y leer un par de versículos, versículo 29 al 31. Aquí es la historia de Felipe, el evangelista, y el eunuco. Dice en la Biblia que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dio la instrucción a Felipe? El Espíritu Santo. Porque, como lo vamos a ver, la paternidad es un llamado del Espíritu. Es algo que de repente comienza a nacer en su espíritu, puesto por Dios, con la urgencia de que usted cumpla este mandato de ser un padre o una madre espiritual. ¿Cuál fue el mandato? Acércate y júntate a ese carro, un carro donde venía un eunuco. Así que quiero que usted comience a activar su discernimiento espiritual y que escuche la voz del Espíritu. Hijo, hija, quiero que te acerques a esta persona. Hijo, hija, quiero que vayas y le hagas una visita a esta familia. Hijo, hija, quiero que empieces a buscar cercanía con esta persona, porque yo voy a hacer de ti un padre espiritual. Y acudiendo Felipe, obedeciendo a la voz del Espíritu, se acercó a ese carro y escuchó que el hombre que estaba allí leía al profeta Isaías. Estaba leyendo la Biblia. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y qué tremenda la respuesta. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Eso evidencia la necesidad de paternidad espiritual. Y le rogó a Felipe: por favor, enséñame a comprender lo que dice ese texto. Le rogó. En el versículo 34, nuevamente el eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas, esta profecía de Isaías, ¿de quién habla? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y terminó por anunciarle el evangelio de
Jesús. Esto es un cuadro fascinante de cómo Dios usó a Felipe para que el eunuco fuera introducido en el reino de los cielos. De alguna forma Felipe engendró espiritualmente a el eunuco. Y lo más maravilloso de esto, que con alguna razón la Biblia lo dice, verso 39, fueron al agua, se bautizó el eunuco, subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pero el eunuco, ¿qué? ¿Se puso a llorar? Siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque aunque los padres espirituales debemos ser un reflejo de la paternidad de Dios, no somos Dios. Y en un momento dado, aunque salgamos de la escena, el mejor legado que podemos dejar a los hijos espirituales es que tengan una relación con su Padre Celestial, que sería la siguiente etapa de paternidad que tendríamos que revisar. Hemos visto la terrenal, hemos visto la sustituta, hemos visto la espiritual, y nos quedaría pendiente hablar de la paternidad, la mejor de todas, la paternidad divina, la paternidad de Dios. Así que un padre espiritual nunca busca ocupar el lugar de Dios en la vida de sus hijos espirituales, así como un papá biológico tampoco. Pero sí somos usados por Dios para conectar a nuestros hijos biológicos y espirituales con Dios como Padre. Ese fue el ministerio de Jesús, venir a revelar al Padre. Felipe, le dijo el Señor Jesús a su discípulo, ¿no te has dado cuenta que el que me ve a mí, ve al Padre? El plan del enemigo, así como en el área biológica, también opera en el ámbito espiritual. El plan del enemigo es que se levante una generación sin padres. Hechos capítulo 7 versículo 19 es un versículo tremendamente revelador, porque muestra una estrategia diabólica que opera hoy en día, tanto en las familias como en la iglesia. Y aquí está hablando Esteban en un discurso delante de los judíos que finalmente lo mataron, y está haciendo alusión al tiempo del Éxodo. Y dice, este rey, refiriéndose al faraón, usando de su astucia con el pueblo, ¿qué hizo? Maltrató a los padres. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que expusieran a la muerte sus hijos, para que así no se propagasen. ¿Está comprendiendo lo que el Espíritu en esta mañana nos está hablando? Hay personas con un llamado a ser discípulos. Hay personas con un llamado a ser padres espirituales de otros que están dando vueltas. El enemigo los engatusa, los aflige, los oprime, los maltrata, y ellos en medio de esa situación no están desarrollando el llamado de Dios. ¿Y quiénes están viendo perjudicados? Los nuevos creyentes, hijos sin padre, ovejas sin pastores. El gran porcentaje de personas que dicen, yo soy cristiano, pero no hago parte de ninguna congregación local. Ahí hay un cortocircuito, porque mi hijo no puede decir, yo soy hijo, pero no vivo en la casa. Pues a la edad que tiene me refiero. Claro, él debe tener una pertenencia a un lugar. Y de la misma forma eso pasa en el ámbito espiritual. Usted debe saber que usted es hijo de una casa espiritual. Usted debe buscar tener una cobertura de una paternidad espiritual, porque esto le garantizará que usted termine siendo padre espiritual, y de esa forma se establezca el reino de Dios a la manera de Dios. Porque una persona sin paternidad, una persona sin un vínculo paterno en la iglesia, es una persona muy vulnerable a los ataques diabólicos. Y por eso, frente a cualquier cosita que pasa, ay, hoy no me gustó quien predicó, ay, pues se va. ¿Qué tal su hijo en la casa decir, a mí no me gustan las lentejas? Y coge la maleta y se va.
Ahora déjelo ir, porque al ratico va a volver, ahí tengo hambre. Pero eso pasa en el ámbito espiritual. Por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y las personas que se coloquen bajo la sombrilla de la iglesia, dice la Biblia, estarán protegidas de los ataques diabólicos del adversario. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Así que por favor, dése un aplauso a usted, porque hoy está en la casa del Señor. La mejor decisión no es negociable. Yo puedo estar con dificultades, enfermo, maluco, el día del cálculo ese, me apliqué una inyección y aquí estoy. Y aquí estuve. Pero algunos una gripita y ¡ay! Muriendo. No. Debemos entender la responsabilidad de ser parte de la familia de la fe. Y que habrán dificultades, sí. Pero esas dificultades, en vez de separarnos, lo que va a hacer es que fortalezcamos nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos como iglesia. Así que una persona que no se ve como un hijo espiritual terminará siendo un blanco muy alcanzable para los planes del enemigo. Lo terminará él apartando y lo llevará a naufragar en cuanto a su fe. Así que mucho cuidado. Y con esto hago un llamado para que usted pueda decir: sí, soy hijo de Dios, pero también, al ser parte del corazón del Padre, soy hijo espiritual de esa casa. ¿Y cuándo los hijos se van de la casa? Cuando se casan, ¿cierto? Hay unos bombriles que uno dice: pero váyase. Claro. Y creo que si todos asumimos nuestra responsabilidad como iglesia, llegará el momento donde yo tendré que decir, un ejemplo, ¿no? Ay, Ricardo y Jacqueline, no es que ustedes ya se casaron, ¿no? Pero Ricardo y Jacqueline, los enviamos para que vayan y desarrollen el corazón del Padre en otra ciudad, en otro lugar, como el Señor nos guíe. Y ahí los estamos enviando con nuestra bendición. De la misma forma como un hijo y una hija deben salir de casa con la bendición de sus padres. Pero ¿por qué está detenido muchas veces ese avance? Porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios y con la visión de la paternidad que la Biblia lo revela en las Escrituras. Por eso quiero darme la tarea en esta mañana, inicialmente, de mostrar la paternidad espiritual revelada incluso desde el Antiguo Testamento. Y quiero comenzar hablando de los patriarcas de Israel, que, como su mismo nombre lo indica, hablan de paternidad. Y como lo vamos a ver, no solamente Abraham, Isaac y Jacob fueron padres de sus hijos, sino que dejaron un legado espiritual sobre su generación, cumpliendo así el llamado de convertirse en padres espirituales. Génesis 12:2 dice el Señor, la promesa que le dio a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga conmigo: engrandeceré tu nombre. Efectivamente eso pasó, porque Abraham se llamaba Abraham y Dios le engrandeció el nombre y terminó llamándose Abraham, ¿no? Y si uno va y estudia un poquito acerca de lo que significaba el nombre de Abraham, Abraham significaba un padre enaltecido, como un padre honrado, haciendo referencia al círculo de influencia que él tendría sobre su hijo Isaac. Pero cuando Dios le puso el nombre Abraham y le añade esas letras, el concepto es este: padre de multitudes. Así que Abraham no solamente fue papá de Isaac, él fue un padre espiritual, conocido incluso por la nación judía como el padre de la fe. Él es el primer referente quizás de un padre espiritual. Pero también tenemos a Moisés.
En Números 27, versículos 18 al 10, para los que toman nota, el Señor mismo le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. O sea, no es el hijo de sangre de Moisés. Ahora, interesante, ¿no? Porque pudo haber sido Gerson, pero esta vez fue Josué. Varón en el cual hay espíritu, y pondrás sobre él tu mano, y pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y me gusta esto que dice en el versículo 20: y pondrás de tu dignidad sobre él. Eso quiere decir que vas a formar en él el carácter que yo he formado en ti, Moisés. Vas a prepararlo para que él sea quien entre y tome posesión de la tierra. ¿Esto qué es? Paternidad espiritual. Y Josué fue un hijo para Moisés, al punto tal que, no sé si usted lo recuerda, una vez Moisés citó a una reunión, y en esa reunión comenzaron a profetizar, y Josué se enteró de que unas personas que no fueron a la reunión también estaban profetizando. No sé si lo recuerdan. Y Josué vino y le dijo: Moisés, ¿cómo te parece? Esos que no vinieron a la reunión también profetizando. Y Moisés le dijo: tranquilo, Josué, no te afanes. Pero lo que quiero mostrar es Josué cuidando el celo de su papá, mostrando honra hacia su padre espiritual. Otro ejemplo de los personajes del Antiguo Testamento: Elías. En Segunda de Reyes 2:12, cuando el Señor arrebató a Elías, dice que Eliseo estaba mirándolo, y cuando se lo llevó, que dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Elías y Eliseo tuvieron una relación de paternidad espiritual. E insisto, y espero hacerlo más adelante si el tiempo me da, eso es algo que viene del Espíritu. Usted está en esta casa espiritual porque el Espíritu lo guió a ser parte de esta casa espiritual. Así de sencillo. La lealtad es algo que viene del Espíritu. No podemos ser leales a una casa con nuestra lealtad humana, porque esa es escasa. Pero cuando viene del Espíritu, podemos decir lo que le dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y a donde tú fueras yo iré, y no me pidas que me aparta de ti. Tremendo. Ahora, esos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento, pero miremos este principio de paternidad en el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar hablando de los apóstoles. El primero de ellos, el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, ¿cómo le decía Pablo a sus discípulos? Por quien vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Paternidad espiritual. Pablo veía a sus discípulos como hijos en la fe. Por eso algunos se sorprenden de que yo les diga hijo, hija. Es por eso, porque Dios comienza a poner una paternidad en el corazón hacia los discípulos. No solamente cuando le escribe a la iglesia, sino también en sus relaciones personales. A Timoteo lo llamaba mi verdadero hijo de la fe, hijo de mi corazón. No era una paternidad consanguínea, sino era una paternidad del Espíritu. Por eso se llama paternidad espiritual. A Filemón, una persona que él conoció en la cárcel, cuando fue apresado por predicar el evangelio. Allí había un siervo que le había robado a su amo. Y cuando le escribe Pablo una carta a Filemón y le dice: por favor, trata con misericordia a Onésimo, a quien yo he engendrado en mis prisiones. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Intercediendo por su hijo. Pablo es un ejemplo de los apóstoles que dieron paternidad espiritual a otros. Pero otro ejemplo, Juan. En primera de Juan 2:1 comienza la carta escrita por Juan diciendo: hijitos míos,
Esas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se da cuenta? No es el tono de un maestro meramente. No es el tono ni siquiera de un pastor. No es el tono de un tutor. Es el tono de un papá. Porque un papá está dispuesto a sostener conversaciones difíciles, a confrontar lo que está incorrecto, a escuchar ruido, a detectar ese ruido y a suprimirlo. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que si uno fluye en los dones y no tiene amor, es puro ruido. Es como un címbalo que retiñe, es como que alguien coja un instrumento y en vez de que suene grato, suena un ruido. Y una de las responsabilidades de la persona encargada del sonido en un lugar es detectar dónde nace el ruido y suprimirlo. Si usted no suprime el ruido se amplifica y termina generando no comunicación. ¿Y cuál es por excelencia el ruidoso en la Biblia? El diablo. Así que usted verá si sigue con ruidos en su corazón. Pero un papá es alguien que detecta un ruido con un hijo y por el amor que tiene le dice: hijo, tenemos que hablar. Y un hijo es aquel que encuentra el ruido, lo detecta y lo suprime, porque hay paternidad espiritual. No es meramente un lugar a donde voy cada 8 días, no. Hay una relación dada por el Espíritu y eso se llama paternidad. ¿Y está o no está? ¿Esa paternidad está en el corazón de la iglesia o sencillamente no está? Y hay que dar exactamente con el lugar donde yo pueda decir: esta es mi casa, esta es la visión, esta es la paternidad. Ahora, atención, no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí, no hay padres espirituales perfectos, porque tampoco hay hijos espirituales perfectos. Pero sí, usted tiene que, como lo hizo Felipe, obedecer la voz del Espíritu. El apóstol Pedro, otro ejemplo, se refirió a Marcos, que parece ser que fue quien escribió el Evangelio de Pedro, de alguna forma. Le puso nombre de Marcos, pero todo lo que Marcos escribió no fue porque lo haya vivido, porque él no fue discípulo, sino que fue lo que le contó ¿quién? Pedro. La iglesia que está en Babilonia, 1 de Pedro 5:13 creo, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, puede ser que un padre espiritual es aquel que engendra a un hijo y lo acompaña en su desarrollo formativo, como puede ser que hay hijos que llegan a casa y son adoptados. Fueron engendrados en otro lugar, pero adoptan la visión de la casa. Por eso los discípulos o los hijos espirituales más bien adquieren pertenencia y se convierten en hijos. Creo yo que si un discípulo no se convierte en un hijo, termina tal vez expresando su espiritualidad como una persona religiosa. Y un ejemplo tremendo que usted puede darse a la tarea de estudiar es el hijo pródigo. Un hijo mayor que estuvo todo el tiempo al lado de su papá, pero nunca tuvo el corazón de su papá. 20 años viniendo a una iglesia, pero nunca tuvo el corazón de la iglesia. Por eso es un llamado en esta mañana a ser hijos para convertirnos más adelante en padres. Habrá otros que ya están desarrollando esa paternidad espiritual en el ministerio con los niños, en los grupos fuente. Pero habrá otros que primero tienen que ser hijos para después Dios los lleve a ser padres. Y claro, como hijos, la Biblia demanda responsabilidad con la autoridad espiritual, con la paternidad espiritual. Un ejemplo de ello, Hebreos 13:17.
obedezcan a sus pastores, los padres espirituales de una congregación local, y sujétense a ellos, obedézcanse, no solamente cuando le parezca, sino cuando no. Eso es sujeción, porque no es necesario sujetarse si estamos de acuerdo, es cuando no hay acuerdo. Sujétense a ellos dentro de los principios, por supuesto, bíblicos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no se estén quejando. Si usted me ve quejándome del ministerio, la culpa es suya, según este versículo, porque dice que ustedes deben hacer que el ministerio sea grato, placentero. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y eso es resultado de la conducta de los hijos espirituales de la casa, según este versículo. Así que les he hablado de padres espirituales en el Antiguo Testamento, les he hablado de padres espirituales en el Nuevo Testamento, y por supuesto quiero centrarme en el mayor ejemplo de paternidad espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que son solteros o no tienen hijos dirán: ¿fue Jesús padre? Claro. Por eso la paternidad espiritual es un llamado de Dios independientemente de su condición familiar. Jesús fue padre, no biológico, pero sí espiritual. Y una de las evidencias más tiernas, por decirlo así, que lo confirman, son pasajes como Juan 21:5, donde el Señor viene a discípulos que son mayores que Él. Mientras que Jesús tenía 30 y pico, los discípulos podían tener 50. ¿Y cómo les dice Jesús? Hijitos, yo tengo discípulos que son mayores que yo, no van a creer. Ahí veo algunos. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Su corazón de padre. Otra porción bonita. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les dijo: hijos, cuán difícil les será entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Jesús dejó en la Biblia plasmado esa forma como Él llamaba a sus discípulos: hijos. En el Antiguo Testamento se habla mucho de siervos. Por ejemplo, con algunos jóvenes estamos estudiando que Josué fue el servidor de Moisés, pero es que no había revelación de paternidad. O sea, Dios lo tenía previsto y por eso levantó a padres espirituales como Abraham, como Moisés, pero no había una revelación. La revelación llegó con Jesús, que fue la máxima revelación de Dios como Padre. Hoy en el Nuevo Testamento la iglesia no se establece con siervos o solo con servidores, no, sino con hijos. Ahora que al ser hijo yo sirvo, ¿cierto? ¿Cuántos hijos en sus casas tienen sus camas? Y después no van y cobran: oiga papá, ahí tendí la cama, venga, 20. No. Si es un empleado, bueno, venga y arregle la casa y usted le paga. Pero un hijo no. Un hijo sirve, pero no con su mentalidad de siervo, sino con su mentalidad de hijo. Y si nos llamamos corazón del Padre, estos principios de paternidad tienen que estar incrustados en lo más profundo de nuestro espíritu. Así que quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cómo impartió Jesús la paternidad sobre sus discípulos? ¿Cómo hizo Jesús que sus discípulos se convirtieran en sus hijos espirituales? Porque eso nos servirá de modelo para nosotros como líderes presentes o líderes futuros. Porque recuerde, la iglesia no se parece tanto a una industria o a una empresa, es más una familia, la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, número 1, Jesús los seleccionó. Él seleccionó a sus discípulos. Lucas 6, versículos del 12 al 13. En aquellos días Jesús fue al monte a orar
Y sabe, pasó la noche orando a Dios. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos. Recuerde, lo seguía una multitud, pero él oró. Y en acuerdo con Dios le dijo: revélame, muéstrame quiénes son esas personas en las que yo me impartiré. Porque uno puede tener una multitud, pero no se va a poder impartir sobre toda la multitud, sino sobre aquellos a quienes el Espíritu Santo le mostrará. Por eso Jesús pasó toda la noche orando. Y en otro versículo, este mismo versículo, en otro evangelio dice: y llamó a los que él quiso. Eso me llama mucho la atención, porque Dios puso en su corazón la necesidad, amor. Dios puso en su corazón la necesidad de que Él fuera el padre de sus discípulos, y Jesús y el Señor estuvieron allí escribiendo los nombres. ¿A quién? Y yo me imagino que pasó toda la noche, porque imagínese a Jesús en su humanidad. Eso es algo que se me ocurre. Cuando el Padre le dice a Juan, y Jesús, ay, sí, Juan es súper tierno. A Pedro, ay, Pedro, sí, escríbelo, Pedro. Ay, y ahí lo puso. Porque es cierto, hay personas con las que se tendrán afinidad, pero hay otras con las que se construirá. Y sin embargo, Pedro no fue descartado por Dios. Así que Dios va a traer a su vida personas difíciles. Y ahí usted entenderá la noche que Jesús pasó orando en el monte. Imagínense cuando el Señor le dice a Jesús: Mateo, el de la diana, el que roba los impuestos. Sí, Mateo. Y después le dice: Simón, el guerrillero. Y no, Señor, que ese grupo fuente que me tocó, sí, es lo peor. Y usted necesita la gracia para amar al guerrillero y para amar al de la DIAN, y hacerlos que trabajen juntos para el establecimiento del reino. Eso es ser padre a la manera de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? Los seleccionó. Número 2, importantísimo, Marcos 3, versículos 13 al 15. Después de subir al monte, llamó a los que él quiso. Ellos vinieron, porque es un trabajo conjunto. Yo estoy dispuesto a darme, pero hasta donde tú estés dispuesto a recibirlo. Y estableció a 12. Y aquí dice: para que estuvieran con él. Me fascina ese versículo. Por lo general, siempre que yo pregunto ¿para qué escogió a los 12?, la gente rápidamente me responde: para enviarlos a predicar, para que liberen enfermos, para que sanen enfermos, para que liberen. No. La primera razón fue esta: para que estuvieran con él. Wow. Si tú alguna vez te has preguntado ¿qué quiere Jesús de mí?, está conmigo, quédate conmigo, permanece conmigo. Él los llamó antes de enviarlos a pasar tiempo con él, a conocerse mutuamente. Y tremendo, algo que estuve estudiando esa semana: entre más avanzaba el ministerio de Jesús, entre más popular Jesús se hacía a las multitudes, más intencionalmente él pasaba tiempo con los 12, como la Santa Cena o la Última Cena. Era el tiempo ya final de Jesús aquí en la tierra. Su popularidad crecía, pero él se reunía con su grupo cercano. Paternidad espiritual, permanecer con Jesús. Número 3, y eso es algo que a algunos no les gusta de los papás espirituales, pero les demandó obediencia. Porque es papá, no es el amigote, es el papá espiritual. En Mateo 16, 24 dice: si ustedes me quieren convertirse en mis discípulos, deben venir en pos de mí, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Negarse a sí mismo. Y uno solo obedece a aquel en el que confía.
No sé si a usted le pasa de pronto parqueando, y uno está aprendiendo a parquear, y de pronto el que está cuidando de los carros dice: dale, 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 dale. No, yo tengo que ver el espejo, mirar, o si no, Juan, bájese y me avisa. Porque uno obedece a aquel en el que confía. Si yo le pego al carro, el Señor no me va a pagar el carro. En cambio, Juan sí. Entonces, eso, uno obedece a aquel en quien confía. Si usted confía en Dios, usted debe obedecerle. Pero lo mismo ocurre en una relación de paternidad. El Señor lo dijo muy claramente: si ustedes me aman, obedézcanme. Y esto termina con cualquier expresión romántica, podemos decir, que se tenga acerca del amor por Dios. Porque algunos, el amor por Dios es como: ay, solo cantar, ay, solo levantar las manos, ay, no. Dios lo puso en otros términos, Jesús lo puso en otros. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. O sea, no hay amor si no hay obediencia. Y uno como papá espiritual percibe el corazón. Si en realidad es una persona leal o no lo es. Y las demandas de Jesús fueron contundentes, fueron radicales, fueron determinantes. Está tocando la batería con los pies. Por ejemplo, le dijo: ustedes no pueden amar por Dios, no pueden amar a Dios por encima de nadie más. No pueden amar a ninguna persona por encima de Dios. Ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus... ¿Eso qué es? Contundente. Eso es determinante, eso es radical. Y ese fue Jesús como papá espiritual de sus discípulos. Y hubo algunos que cuando Él les exigió, dice la Biblia en Juan 6:66, ese versículo es fácil de aprender: desde ese día muchos volvieron atrás, porque me está exigiendo mucho. Yo mejor me quedo con la multitud y no me vuelvo un hijo. Jesús fue contundente: es preferible que sean tuertos, mancos, cojos, y no que sigan pecando. Jesús fue contundente, dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos. Y aquellos que se consagraron, aquellos que dijeron: haremos las cosas a la manera de Jesús, para ellos vino el número 4. Jesús les impartió su corazón. Y tal vez este es el punto que particularmente a mí me impactó el corazón. Porque Jesús no solamente enseñó un sermón, Él enseñó su corazón. Él les dejó ver su corazón. Una cosa es enseñar, pero otra cosa es impartir el corazón de la enseñanza. Por ejemplo, una persona puede enseñar lo que quiera, pero solo tendrá autoridad lo que vive. Porque no es la media hora del sermón, sino es la vida que demuestra el sermón que se predicó. Jesús no entregó sus enseñanzas, Él se entregó a sí mismo. Él no vino aquí con un mensaje calentado o bajado del internet, no. En cada enseñanza que imparte a Jesús, su corazón. Él no se guardó nada de sí mismo, sino que dio su propia vida. Porque así es el amor verdadero. El amor verdadero siempre está dispuesto a entregarse. Por eso me gusta tanto cuando Jesús enseña con parábolas y la multitud queda como rascándose la cabeza y haciéndose preguntas. Y en casa, como pasaban tiempo con Jesús, le dijeron: Jesús, ¿qué significa? Y Jesús les dijo: significa esto. ¿Quiénes tenían ese privilegio? Los hijos, no la multitud. Y este es un llamado del Señor a acercarnos más a Jesús. Y no solamente la letra, sino el espíritu. Porque la Biblia afirma: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Jesús nunca fue en contra de la ley. El asunto es que agregó a la ley su corazón. Y mostró que la única forma de cumplir la ley era por medio del amor.
Por eso cuando la mujer adúltera, imagínense ese cuadro, fue encontrada en adulterio, esa mujer la iban a apedrear, la ley decía mátenla, pero Jesús dijo: hey, esperen. ¿Qué estaba mostrándoles? Su corazón. Él les impartía su corazón. Los discípulos aprendieron mucho de la enseñanza, pero aprendieron mucho de ver cómo actuaba. Por eso la responsabilidad de ser padre. Por eso la responsabilidad de que nuestros sermones no sean la hora de enseñanza, sino el ejemplo que los acompaña. Punto número 5, precisamente les dio ejemplo. En Juan 13:15, el Señor, al lavar los pies de los discípulos, les dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Pregunta: ¿Jesús fue ejemplo para sus discípulos, para sus hijos espirituales? Fue ejemplo de obediencia, porque fue a la cruz, a pesar de que sus mismos discípulos quisieron que no. Jesús, ¿cómo va a ser a la cruz? Y Jesús dijo: tengo que obedecer al Padre. Y ellos dijeron: Jesús es ejemplo de obediencia recia. Fue ejemplo de consagración, de lealtad, de renuncia, de oración. Me encanta eso, que Jesús no hizo un congreso de oración, sino que los discípulos veían que se subía a la montaña todos los días y bajaba con una paz, un gozo, una fortaleza. Y llegó el momento en que los discípulos dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Porque nosotros oramos como nos lo enseñaron los escribas, los fariseos, la religión, la ley. Pero nosotros queremos tener la relación que tú tienes con Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios como tú la escuchas. Yo quiero tener esos tesoros revelados, guardados, que no veo que otro ministro, que otro maestro de la ley lo tenga, Jesús. Y Jesús provocó que ellos tuvieran deseo por orar, por su ejemplo. Número 6, les delegó tareas y los supervisó. Los envió muchas veces de 2 en 2 para que fueran a predicar. Pero después que predicaron, no sé si recuerdan esa porción, en Lucas 10, 17 al 20, ellos volvieron con gozo y comenzaron a decirle: Señor, viera, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y él les decía: sí, yo veía a Satanás caer del cielo. O sea, Jesús estaba ahí animándolos, pero los vio tal vez tan presumidos, tal vez, de que wow, si ve Pedro, yo eché 7 demonios, y que yo estaba liberando a la Magdalena, y que yo... Entonces los vio así y dijo: hey, pero una cosita, porque un padre corrige, aunque estorbe, aunque le caiga mal, aunque no le parezca, ahí está el papá. Le dijo: hey, está bien, pero no se regocijen tanto de que los espíritus se les sujeten, más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro, en los cielos. Jesús los vigiló y los vigiló sin cesar. A mí me gusta, están los discípulos aquí discutiendo. Esa es otra porción de los evangelios. Y están discutiendo de quién sería el mayor. Me imagino que como Jesús les dijo que se iban a la cruz, me imagino a Pedro: bueno, yo tomo el liderazgo. Y el otro le dice: no, pero usted, ¿por qué, Pedro? No, que lo tome. Ay, estaban ahí peleando. Y entonces dice: ¿qué hablan? ¿Qué discuten? Y todos: no, aquí en lengua, Señor. Ustedes discuten acerca de quién será el mayor. Yo les digo que el mayor de ustedes será el que sirva. Él los vigilaba todo el tiempo. Él los miraba todo el tiempo. Él estaba atento a lo que veían sus corazones. Y número 7, les ordenó que se multiplicaran en otros. Es decir, fueron hijos para más adelante convertirse en padres. Mateo 28, 19: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como Jesús mostró al Padre en su vida, reveló al Padre en su vida, nosotros debemos revelar esa paternidad a una generación carente
de ella. Nos ponemos en pie. Quiero que usted le dé gracias a Dios por los padres espirituales que Dios le ha permitido tener a usted a lo largo de su vida. Y escúcheme esto con el mejor con su mejor actitud. Muchas veces creemos que el padre espiritual es el que aparece en las redes y tiene muchos likes y es un predicador famoso y creemos: ese es mi padre. No, ese señor usted ni lo conoce, no ha llorado con usted, no le ha corregido, no le ha exhortado, no ha estado acompañándolo en el funeral, no ha estado a usted acompañándolo en sus momentos. No, ese no es su padre espiritual. Pablo utilizó esta expresión acerca de estas personas, los fariseos superapóstoles, así lo llama la Biblia. Yo no quiero que dé gracias hoy por ellos, yo quiero que hoy dé gracias a usted por su papá espiritual, por ese que lloró a su lado, por ese que le enseñó la Biblia, por ese que le exhortó, le mostró, le reveló el corazón, le estorbó en un momento dado. Dele gracias hoy al Señor por esas personas que fueron usadas por Él para engendrarlos en el Evangelio, por las personas que Dios ha usado a lo largo de su vida como padres espirituales. Y tal vez si usted diga: no, yo no he tenido un padre espiritual, pues entonces dígale: Señor, forma en mí el corazón de un hijo. Ayúdame a poder echar raíces familiares en el orden espiritual, en el lugar donde tú me has colocado. Ayúdame a obedecer, a honrar, a ver con admiración, con respeto y con honra los líderes, los servidores, las personas que tú has puesto, Señor, para darme esa paternidad espiritual. Yo escucho a muchas personas que hablan de mi ministerio. Es que mi ministerio. Y luego pregunto: ¿cómo habrá un ministerio si no tiene la paternidad de una iglesia? Cuidado. Tenemos que ir a lo que la Biblia nos muestra, nos señala, y que verdaderamente el Espíritu Santo ponga en nosotros esa paternidad que Él nos quiere dar, esa paternidad espiritual. Y ya para cerrar este tiempo de ministración, yo quiero que usted le dé gracias al Señor porque Él lo seleccionó. Él pasó una noche orando y el Señor le dijo: Carlos, Sandra, Felipe. Él lo escogió y lo escogió para que usted estuviera con Él. De la misma manera quiero que usted le dé gracias al Señor por el corazón que Jesús ha impartido sobre usted y todo lo que le ha enseñado a lo largo de este caminar con Él. Dele gracias por la obediencia que Él le ha demandado y por la figura de autoridad que Él ha usado para que usted renuncie, para que usted se despoje de su viejo yo, para que usted abandone la amargura, para que usted perdone, sane, restaure. Dele gracias porque Él es su ejemplo, un ejemplo perfecto. Y bendiga al Señor porque en el corazón de Él tiene el deseo de hacer de nosotros padres que podamos acompañar a otros y hacer de ellos hijos espirituales que de esta forma establecerán el legado que hemos puesto sobre ellos en una generación futura. Gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra, en el nombre de Jesús.